De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, hay una situación bastante tensa que veremos cómo se resuelve justamente a partir del 1 de septiembre, o sea que desde el domingo, pero a partir del lunes, el gobierno pretende, o esto le comunicó Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, a las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, desentenderse por completo de las líneas de colectivo que circulan solamente en la provincia, que son casi 400 líneas de colectivo. En el número son las que tienen números más altos de 200, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires son 31 líneas que circulan exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, son líneas que no son interjurisdiccionales. El gobierno dice, yo solo me quedo con lo que cruza, digamos, entre la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Esto incluye al sistema de trenes y las líneas de colectivos que hacen ese trayecto, cuyos recorridos van entre la provincia y la capital. Ahora, ¿qué quiere decir que la Nación diga te entrego esto? Bueno, hay un planteo de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires diciendo, vos no podés transferirme las líneas de colectivo sin transferirme los fondos necesarios o con la tarifa actual, porque si la tarifa actual tiene un gran componente de subsidio, tenés que subir vos la tarifa o transferirme los subsidios. Ninguna de las dos cosas quiere hacer la Nación. La cuestión es que, de todas maneras, me parece que lo más importante es qué va a pasar con los usuarios. Estamos hablando del sistema de mayor movimiento que tiene. Son 10 millones de personas que transitan dentro de todo este sistema de transporte público. La Ciudad de Buenos Aires, por las características, además de lo que es el conglomerado urbano del área metropolitana, la ciudad vive en 3 millones de personas e ingresan diariamente 3 millones de personas. Ese movimiento que involucra en total a más de 10 millones de viajes en cada jornada, bueno, lo que hace es decir, bueno, ¿qué pasa con ese sistema de transporte? Se supone, hemos hablado alguna vez acá con expertos en transporte, que hay un ente, dado que se trata de un tema interjurisdiccional, en el cual deberían consensuar los recorridos, las tarifas. Bueno, nada de esto pasa. Lo que está diciendo el gobierno nacional en forma unilateral y guiado simplemente por un criterio de ajuste de caja es háganse cargo ustedes, lo que hagan ustedes no es mi responsabilidad. Claro, ¿qué pasa con los laburantes que utilizan, por ejemplo, más de un transporte público para ir a laburar, sobre los cuales impacta desproporcionadamente cualquier salto grande de tarifa? Porque entonces empiezan, ya venimos hablando de cómo, a pesar de que en algunos hogares empiezan a mejorar los ingresos por efecto de que se desacelera la inflación, sobre todo los trabajadores registrados que en paritaria empiezan a tener una mejora, pero ¿qué pasa? El consumo no mejora por la suba de los servicios públicos, que hace que la asignación familiar a los costos se lleve cada vez más servicio público. Bueno, dentro del rubro servicio público, bueno, el tema del transporte, que siempre el interior se ha quejado, por buenas razones, de que estuvo mucho más subsidiado en el área metropolitana que en el resto del país. Bueno, ahora de golpe ese rubro también empieza a ser una alerta. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama el sistema integrado. El sistema integrado es el sistema por el cual alguien que toma más de un transporte público, 3 quizás, 4 para ir al laburo, empieza a pagar cada vez menos a medida que vienen el siguiente transporte. O sea, paga el 70% de la tarifa del segundo y el 50% de la tarifa del tercero, por ejemplo. Entonces, al que más viaja le es más barato, que es la forma más deseable para que un subsidio funcione. O sea, el subsidio al transporte es un subsidio que va mucho, sobre todo en el área metropolitana, sobre el bolsillo de los laburantes y que, de hecho, el tema de la tarifa integrada viene en la época de Macri, que es una forma inteligente, digamos, de asignar subsidios a sectores que realmente hacen un uso intensivo del transporte público. Pero ¿qué dice el gobierno? Yo la tarifa integrada te la dejo solo. Dejo dentro del sistema SUBE para que funcione la tarifa integrada a las líneas de colectivo que cruzan entre capital y provincia y a los trenes. Todos los colectivos que son de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires los desconecto de la red SUBE. Entonces por ahí, recién yo le preguntaba a Leo Pilos, nuestro operador que viene de La Matanza, él toma un colectivo de la provincia para ir hasta el colectivo que cruza para capital. Entonces ese tendría una tarifa que vaya a saber uno
qué va a pasar. Pero es el mismo laburante el que hace ese trayecto. O sea, es muy artificial pretender que esto no funciona como un sistema integrado, que es como funciona. Pero bueno, buscando cortar déficit y continuar con el ajuste de gastos, el gobierno comunica esto de una manera unilateral. Ni siquiera hablan entre la provincia, la capital y la nación. Y esto no surge ni siquiera de lo que es el Ministerio o la Secretaría de Transporte, que saca un comunicado ayer, sino que surge del Ministerio de Economía, que comunica una decisión meramente de números, pero sin pensar el efecto o tener una conversación que permita consensuar con las distintas jurisdicciones. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. La UTA, la Unión de Tranviario Automotor, se declaró en estado de alerta y movilización. Hay 50.000 trabajadores además en esto. DOTA, la empresa, dijo, la principal empresa de colectivos, que es la que tiene la mayor cantidad de líneas que quedan enganchadas dentro del sistema SUBE, dijo que sus prestaciones de servicio van a seguir funcionando normalmente, pero las otras cámaras de colectivo que están enfrentadas con DOTA, porque además se ven afectadas de manera distinta, plantearon que ya empiezan a bajar la que es la frecuencia de fines de semana y frecuencia nocturna para ajustar costos, mientras que no les compensen vía subsidio. Así que bueno, esto la verdad que es un problema enorme, enorme, enorme el que se puede llegar a venir con todo el tema de los laburantes del área metropolitana a partir de la semana que viene, según cómo se resuelva. Mientras que también hoy va a buscar resolver la interna libertaria, su propia interna en el bloque de la Cámara de Diputados, que va a terminar con la expulsión de Lourdes Arrieta, la diputada que denunció que fue engañada o que no conocía realmente las razones por las cuales la llevaron a visitar a los genocidas, algunos de los condenados por delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar. La cuestión es que después ella denunció que había sido destratada, incluso por Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que dijo que no hay que ser putitas. Perdónenme la expresión, pero es difícil cubrir hoy política y no caer en alguna no caer en algunas de las cosas que se dicen respecto a este tipo de metáforas a las que recurre mucho también Javier Milei, y después dijo que hay que ir a todo o nada, que se acabó el tiempo de los tibios, con lo cual la expulsión de Arrieta es un poco también la señal que buscan dar hacia adentro, planteando que no hay más lugar para tibios ni para críticas, que es momento de apoyar incondicionalmente las políticas de Javier Milei, y esa es la razón por la cual el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, un hombre cercano al poder, y que son estos tuiteros que le van marcando la cancha a los propios a través del movimiento en redes sociales, dijo que después de la expulsión de Arrieta deberían avanzar también con la expulsión de Marcela Pagano y de Bonacci, otras dos diputadas que han mostrado algún nivel de ser díscolas o por lo menos no cumplir con todos los mandamientos de la Casa Rosada en la Cámara de Diputados.